tardes, apreciados participantes. La Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les da la bienvenida. Continuando con las telecapacitaciones, el día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Virginia Garaycochea Cano, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de nuestro instituto. Ella expondrá un tema muy importante para todos y sobre todo para el personal de salud: el papel de los cuidados paliativos en las cardiopatías complejas. Con ustedes, la doctora Garaycochea. ¿Puede empezar, doctora? Sí, ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla, sí. Ok. Vamos a empezar con un tema que aparentemente es un tema bastante específico porque es cómo cuidados paliativos entramos con las cardiopatías complejas. No pretendo hacer un tratado de cardiología por si acaso, sino más bien llevarlos a través de lo que es la filosofía de cuidados paliativos y cómo podemos ayudar desde esta filosofía y este enfoque de atención de cuidados paliativos a los niños que tienen cardiopatías especialmente complejas. Los cuidados paliativos, según la definición de la OMS, es un enfoque que quiero que se fijen en esto: mejora la calidad de vida. ¿De quién? De los pacientes y familias que enfrentan problemas asociados a una enfermedad que puede ser severa, que puede ser crónica, que puede limitar o acortar la vida. ¿A través de qué? De la prevención y alivio del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Porque cuando hay un niño en una familia que tiene una enfermedad con estas características, no solo sufre el niño, sino sufre toda la familia. Se desordena, se desorganiza la familia y hay mucho sufrimiento por parte de los miembros de los papás, que son los cuidadores principales generalmente. Si hay hermanos, los hermanos, porque a veces son un poco desatendidos. Si hay abuelos o otros familiares que participan de la familia, todo esto se altera. Y entonces en cuidados paliativos nos preocupamos de prevenir y aliviar el sufrimiento a través de ¿qué? De una identificación temprana, una evaluación adecuada y dar los tratamientos tanto para el dolor y otros problemas físicos en este caso, pero también psicosociales y también espirituales. La Organización Mundial de la Salud declara los cuidados paliativos como un derecho humano. Esto significa que las instituciones de salud, de todos los que pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud, están de alguna manera obligados a implementar unidades o servicios de cuidados paliativos que puedan atender a aquellos niños, en este caso nosotros pediátricos, y las familias que tengan estas enfermedades tributarias de cuidados paliativos. ¿Para qué? Para que tengan un acceso apropiado a los medicamentos, a los cuidados que nosotros podemos brindar. Los cuidados paliativos pediátricos, entonces, además, es el cuidado total, activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, y en la prestación de apoyo a la familia. Fíjense bien en esto, es no solo el cuerpo, no solo la enfermedad biológica, física que tiene el niño, sino también cuidar su mente, su desarrollo psicológico, su desarrollo psicomotor, su desarrollo emocional. El espíritu del niño también nos interesa, independientemente de la religión o creencia que profesemos, tenemos un espíritu. Ese espíritu es el que nos hace trascender, el que nos hace cumplir una misión sobre la tierra, el que nos dice cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo buscamos el bien del otro. Eso es la espiritualidad. En cuidados paliativos pediátricos, por la gran cantidad de enfermedades que abarca, se comienza desde que se diagnostica una enfermedad y prosigue al margen de si el niño recibe o no tratamiento contra la enfermedad. Hay muchas de las enfermedades que no tienen tratamiento. Cuidados paliativos se transforma en la primera línea, pero hay otras enfermedades que tienen tratamiento, pero eventualmente pueden fallar. Cuidados paliativos está ahí para dar el soporte al niño y a la familia. Entonces, cuidados paliativos, y en especial cuidados paliativos pediátricos, no es solo para el final de la vida. Cuidados paliativos es para hacer el acompañamiento en la trayectoria de vida de niños que tengan estas enfermedades tributarias de cuidados paliativos. ¿Cuáles son nuestros objetivos?
reafirmar la importancia de la vida considerando la muerte como un proceso normal. En este sentido, nosotros no somos el equipo muerte ni el equipo de eutanasia, es al contrario. Lo que buscamos es que la vida sea vivida de la forma más plena posible. Pero sí, cuando llega el final, lo que buscamos es que sea lo más humana posible, de tal manera que no aceleramos la llegada de la muerte ni tampoco la prorrogamos, que origina muchas veces mayor sufrimiento. El dolor, y le voy a decir después el concepto de dolor que nosotros manejamos y otros síntomas angustiosos pueden ser tratados por cuidados paliativos. E integramos, como hemos dicho, los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del enfermo, porque tenemos una mirada holística. El paciente se acerca al hospital, a las instituciones de salud con una enfermedad, pero esa enfermedad no solo compromete su cuerpo, sino también compromete desde el aspecto psicológico y espiritual. Por darles un ejemplo, también ahora en la pandemia del COVID, los niños son los menos afectados por la enfermedad física del COVID, pero son los que están trágicamente afectados en los aspectos psicológicos y espirituales. ¿Por qué? Porque están encerrados, confinados, no pueden ir a la escuela, no pueden tener interacción con sus compañeros ni interacción con la familia. Entonces, estos aspectos psicológicos y espirituales son enfocados, son tratados y son llevados a buen recaudo por cuidados paliativos. Ofrecemos un sistema de apoyo a los enfermos para que puedan tener una vida lo más activa posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobrevenga la muerte. No sabemos cuándo vendrá, pero cuando llegue estaremos preparados. Y también ofrecemos un sistema de apoyo a la familia para que puedan enfrentar tanto la enfermedad del niño enfermo, y hemos dicho que hablamos de enfermedades especialmente importantes, crónicas, severas, muchas veces discapacitantes, para que esta familia pueda caminar sabiendo que tiene un apoyo, una orientación, un consejo y sobrellevar la enfermedad de su niño de la mejor manera, y la parte del duelo, que es cuando el niño emprenda el camino de regreso a casa. En el mundo, las necesidades de cuidados paliativos nos dicen que se estima más o menos de 10 a 16 niños por 10.000 habitantes. Ustedes saben que tenemos cerca de 32 millones de habitantes, así que saquen su cuenta que hay muchos niños que van a requerir cuidados paliativos y todos lo están recibiendo. Se hace una estimación que aproximadamente en nuestro país el 0.03% en general de pacientes que requieren cuidados paliativos es el que recibe. El otro porcentaje no lo está recibiendo. Tenemos un desarrollo muy incipiente de cuidados paliativos, y de cuidados paliativos pediátricos mucho más grave aún es el panorama. Pero ¿qué sabemos de qué niños necesitan cuidados paliativos? En general, en el mundo lo que se ha observado es que el 30% son niños con enfermedades oncológicas o cáncer, pero la gran mayoría, el 70%, son por patologías complejas de otra naturaleza. Pueden ser neurológicas, cardiológicas, metabólicas, genéticas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de los cuidados paliativos? Lograr obtener la mejor calidad de vida posible, el mayor tiempo posible, para aquellos niños y adolescentes que tienen enfermedades que amenazan o limitan su vida. La mejor calidad de vida posible. Y como comprenderán, muchas veces la mejor calidad de vida posible no es posible en un hospital, no es posible con pacientes institucionalizados. De ahí que la mirada de cuidados paliativos es tratar de que el paciente vuelva a casa en las mejores condiciones de cuidado, por supuesto. Por eso entrenamos a los papás para los cuidados, para la alimentación, para aquellas cosas que necesita el niño, porque ¿dónde va a estar mejor un niño si no es en su casa, rodeado por los suyos, rodeado por su familia, y si es posible yendo a la escuela? Entonces, la calidad de vida tiene este enfoque. No es solo el enfoque biologicista que decimos en el hospital va a estar mejor cuidado. Cuidado no simplemente significa la parte medicamentosa. Cuidado significa todo lo que rodea al niño. Leonardo Boff, un filósofo brasileño, nos dice que el cuidado es inherente al ser humano y que cuidamos lo que se ama y se ama lo que se cuida. Por lo tanto, en ese plan, en esa
mirada lo tenemos en cuidados paliativos. En cuidados paliativos pediátricos, entonces, se brinda una atención integral, que significa que cuidamos todos los aspectos, todas las dimensiones del niño, tanto los aspectos físicos, sociales, psicológicos, espirituales y aquellos del entorno cultural del niño. Brindamos una atención integrada, quiere decir que en todos los niveles de atención del sector salud, por ejemplo, se atienda las necesidades del niño y su familia para no duplicar esfuerzos. Si un niño solo necesita estar en nuestra institución, que es el tercer nivel de complejidad, para compensar en la enfermedad que tiene, pero después tiene que ir al primer nivel de atención, bueno, se harán las coordinaciones necesarias entre los diferentes niveles para que se le continúen los tratamientos que necesita, pero cercano a su casa. Por lo tanto, se requiere formación, se requiere vínculo y se requiere comunicación. ¿Y qué otra cosa hacemos en cuidados paliativos? Una atención integradora. ¿Qué quiere decir esto? Integrar los recursos disponibles para que cada uno ofrezca lo mejor. El pediatra desde su mirada pediátrica, el especialista o subespecialista de la respectiva especialidad, el terapista físico, respiratorio, el psicólogo, la trabajadora social, el nutricionista, todos los que intervengan en los cuidados del niño, pero desde una visión integrada, desde una visión coordinada y sincronizada. Esa es la atención integradora, un trabajo en equipo. ¿Y cuáles son los niveles de atención de cuidados paliativos? Tenemos el primer nivel, por decirlo, en cuidados paliativos, es el enfoque paliativo. Y este enfoque paliativo, que implica la mirada holística del niño y de la familia para disminuir el sufrimiento, es de todos los profesionales de la salud, todos los que atendemos niños con enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, tendemos que tener este enfoque paliativo. No es del equipo de cuidados paliativos, el enfoque es de toda la institución. ¿Qué otro nivel tenemos? Los cuidados paliativos generales. Esto está en relación con las especialidades que están en mayor contacto con pacientes tributarios de cuidados paliativos. En este sentido, los cardiólogos en general, los cardiopediatras, los cirujanos de tórax pediátricos, que están en contacto con este tipo de niños que tienen estas enfermedades importantes, cardiopatías complejas, como lo dice el tema, deben asumir su papel en la red de cuidados paliativos y derivar en su momento e interactuar con los que tenemos la afinidad de desarrollar los cuidados paliativos pediátricos con mayor énfasis. Finalmente, los cuidados paliativos especializados, que son los que estamos al 100% del tiempo dedicados en atención, son los que atendemos nosotros con mayor esfuerzo y prolijidad a los niños ya en la parte final de la enfermedad, donde hay una aparición de síntomas y signos clínicos que son de control diferente o difícil, y que nosotros podemos ayudar a reconocer y tratar estos signos y síntomas con lo que se conoce el síndrome de fragilidad. ¿Qué es el síndrome de fragilidad? Cuando el niño va perdiendo consecutivamente el control de estos síntomas y va requiriendo, por ejemplo, hospitalizaciones más seguido, se demora más tiempo en salir de las hospitalizaciones, el estado funcional del niño que ingresa y del niño que egresa de cada hospitalización es menor, ¿no? Entonces, cuando vemos que este niño entra en esta curva en declive, en que la calidad de vida, a pesar de nuestros esfuerzos, se va afectando, ¿no es cierto? El niño cada vez tiene mayor discapacidad, mayor dependencia de cuidados, mayor necesidad de hospitalizaciones por exacerbación de las descompensaciones. Ahí entramos el equipo de cuidados paliativos especializados. Pero como dije al inicio, cuidados paliativos se da desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad, que es importante. Y entonces hay diferentes categorías de niños tributarios de cuidados paliativos. Este es en nuestra unidad, que significa el niño, la familia, soportados, ¿no?, por las manos de los que integramos el equipo de cuidados paliativos. Dentro de las categorías de niños de cuidados paliativos tenemos estas que son las descritas. Se ha hecho esta sistematización con fines de identificar
mejor a los niños a qué categoría pertenece, porque más o menos tendremos un plan de trabajo de alguna manera ya diseñado para estas categorías. En la primera categoría están los niños en situación de amenaza para la vida, en los que eventualmente un tratamiento curativo puede ser posible, pero puede fracasar. Dentro de esos están cáncer, pero también están las insuficiencias orgánicas. Por ejemplo, aquí se ubican las cardiopatías complejas. La tecnología ha hecho que muchas de las cardiopatías complejas que antes eran inevitablemente mortales, ahora muchos reciben cirugías, por ejemplo, paliativas e incluso cirugías correctivas. Si estas cirugías dan el resultado esperado, sale de cuidados paliativos. Pero si esta cirugía nos deja alguna clase de secuelas, el resultado no es el esperado, continúa en cuidados paliativos. Igual puede suceder con otras insuficiencias orgánicas, puede ser insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿no? Esta es la categoría 1 de niños con situaciones de amenaza para la vida. También existe la categoría 2, situaciones que los niños que están en situaciones en que la muerte prematura es inevitable, se va a dar de todas maneras, pero que el niño puede tener lapsos de tiempo en los cuales su calidad de vida es bastante buena y puede participar en actividades normales. Ejemplos de esto es la fibrosis quística, la enfermedad de Duchenne, el SIDA cuando recibe tratamiento, ¿no es cierto?, de antivirales. Entonces, estos niños se mantienen bien, en un estado funcional bueno, bastante tiempo. Cada vez es mayor el tiempo en que viven los niños con fibrosis quística, por ejemplo. Ahora llegan a la edad de la adultez, ¿no?, temprana. Antes morían en la época escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos niños también pertenecen. El grupo 3 son los niños con progresión de enfermedad sin opciones de tratamiento curativo. Y aquí también hay otro grupo en especialidad de cardiología. Por ejemplo, los niños con enfermedades raras y huérfanas. Niños con, por ejemplo, enfermedad de Pompe, ¿no? Niños con cardiomiopatías dilatadas o cardiomiopatías restrictivas de etiología genética son los niños que entran aquí, que no tienen opciones de tratamiento curativo, que el tratamiento es exclusivamente paliativo desde el inicio hasta el final. Y aquí implica, ¿qué cosa? Una estrecha comunicación entre el equipo de cuidados paliativos y el equipo tratante de cardiología. Y el grupo 4 son niños con enfermedades no progresivas, pero que son irreversibles. Y que a veces muchos de nuestros niños de cardiología pueden entrar acá. Son niños que tienen necesidades complejas, por ejemplo, parálisis cerebrales infantiles, secuelas de enfermedades graves, encefalopatías hipóxicas isquémicas. A veces nuestro niño entra en insuficiencia cardíaca, entra a operación, ocurre eventos no deseados en operación y hace y sale encefalopático y queda con secuelas neurológicas a pesar de que se le pudo corregir o paliar la cardiopatía compleja. Entonces también tenemos niños con cardiopatías complejas con situaciones de parálisis cerebral o de encefalopatía hipóxico isquémica. Entonces, como vemos, los niños con cardiopatías complejas entran dentro de varias categorías que cuidamos o tenemos en cuidados paliativos. Una de las cosas que a veces no se entiende mucho es las dos realidades que podemos estar manejando en la atención de los niños. Uno es la realidad curativa, que es la ya conocida, ¿no? O sea, la que nos han educado en las universidades, en las escuelas de medicina, y en el cual llega un momento en que en niños complejos decimos, entre comillas, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, desde la mirada paliativa, nunca decimos que ya no hay nada que hacer, sino al contrario. Cuando no le podemos ofrecer una realidad curativa, entra la realidad paliativa, en la cual siempre hay mucho que hacer y que ofrecer. ¿En qué sentido? Como hemos dicho, en optimizar la mejor calidad de vida posible, el mayor tiempo posible, en aliviar el dolor, en ayudar en el control de aquellos síntomas molestos que va teniendo el niño en la evolución de su enfermedad. Y una de las cosas importantes, en el apoyo a la familia y al niño, el apoyo que es un apoyo psicoemocional, un apoyo espiritual. Y otra de las diferencias entre los cuidados convencionales y los cuidados paliativos es que la atención que va haciéndose más enfática conforme avanza la enfermedad de cuidados paliativos no termina
con la muerte del niño. Termina, porque como hemos venido dando soporte a la familia, termina con la atención y resolución del duelo por parte de la familia. Y en aquellas familias que nos permiten y que estamos en contacto después de la muerte del niño, nosotros seguimos teniendo contacto, dándoles el soporte psicológico y espiritual que necesitan, hasta que ellos mismos nos dicen, doctora, muchas gracias, ya no necesito porque ya he recuperado como me decía una mamá, he recuperado mi capacidad de ser feliz nuevamente. Y entonces no quiere decir que haya olvidado la pérdida del niño ni que no se sienta mal, simplemente que se ha recuperado del duelo y puede entrar plenamente a vivir la vida que le corresponde. Una de las cosas que manejamos en cuidados paliativos es este concepto, el concepto de dolor total. Ustedes habrán visto que en todo lo que va de la exposición hemos dicho control del dolor, control del dolor, control del dolor. Me dicen, pero mi paciente no tiene dolor, no necesita ni siquiera un paracetamol. Es que no estoy hablando del dolor físico solamente. Estoy hablando del probablemente el dolor psicológico. Estoy hablando del dolor espiritual y estoy hablando del dolor social. Si ustedes ven la imagen de este niño, ¿no? Es un niño que tiene, si bien tiene heridas, es un niño, es una imagen de un niño de un bombardeo a Siria. Pero es un niño que nos transmite una imagen de tener un dolor muy profundo. Y posiblemente el físico sea el menos importante. Este niño tiene un dolor psicológico por el trauma del bombardero, tiene un dolor profundamente espiritual porque su futuro es incierto. Y tiene un dolor profundamente social porque su comunidad, en la ciudad donde pertenece, está desapareciendo por un bombardeo. Nosotros no tenemos estas situaciones trágicas, pero en cada familia donde hay niños con necesidades especiales de atención, tenemos siempre que ver y explorar y ayudar en el tratamiento de este dolor. Muchas veces no es físico. Y si es físico, también lo vemos, también es importante, pero mucho y mucho más es el dolor psicológico que no es visto y el dolor espiritual que no es atendido. Entonces, en cuidados paliativos, esto es lo que hacemos. Y entonces, el enfoque paliativo, que estamos diciendo que es común a todos y común a las especialidades que ven más niños tributarios de cuidados paliativos, es esto. Este es el dolor que tenemos que procurar aliviar. Este dolor no lo cura un paracetamol, no lo cura ni siquiera la morfina. Este dolor lo cura el acompañamiento, lo cura el sostén, lo cura la escucha activa, lo cura el interesarse activamente porque es lo mejor que podemos hacer por este niño. Lo cura cuando el niño está en el hospital y no tiene a su madre al costado y llora hora tras hora llamando a su madre y no le hacemos caso. Y no facilitamos las medidas para que este niño tenga la compañía de su madre. ¿Okay? Entonces este niño que llora, no está llorando porque le duela algo físico, está llorando porque tiene un dolor psicológico y un dolor espiritual. Y somos los adultos y somos los profesionales de la salud, especialmente en instituciones como la nuestra, que tenemos que buscar la forma para aliviar este dolor. Y ese dolor no se alivia prendiendo una pantalla de televisión y entre comillas, con programas no adaptados a los niños, cierro comillas, no se alivia con eso. Se alivia facilitando que la madre tenga los EPPs necesarios, que tenga una mascarilla, que pueda disponer de un mandilón si es que ven por conveniente el mandilón, que tenga las facilidades para poder higienizarse las manos y poder estar al lado de su niño. ¿Cómo es posible que en un hospital de niños tengamos al niño a un lado y la madre al otro lado del vidrio sin poder tener contacto, cuando el niño se encuentra en su etapa más vulnerable? Si ustedes fueran los papás y su niño y el niño fuera su hijo, ustedes aguantarían, ¿no? Estos alejamientos. Entonces, pongámonos a pensar, esta es la mirada de cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos hacemos valoración. ¿Valoración de qué? De lo que estamos acostumbrados a hacer de la parte física, de la parte biológica, del cuidado médico, del dolor, pero ya hemos dicho dolor en su concepción más amplia. Por ejemplo, la falta de aire, la disnea. Por ejemplo, estreñimiento.
por ejemplo, algún trastorno, alguna infección que necesite tratarse, ya nos preocupamos de eso, sí, es importante, pero no es lo único importante. También tenemos que ver la otra parte, lo que se llaman las necesidades. ¿Qué necesidades tiene este niño? Las necesidades psicológicas, como la presencia de la madre, de repente extraña a uno de sus hermanos, de repente está tan aburrido el pobrecito hora tras hora que necesita jugar, y entonces necesita juego, o necesita educación, es un niño que está en escuela, que se está preocupando porque no está avanzando en sus tareas, de repente necesita que le ayudemos en estas tareas, o de repente simplemente necesita distracción. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como personal de salud para activamente atender las necesidades de este niño? Haré una breve referencia a lo que hacemos nosotros aquí en el Hospital del Niño, en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, que fuimos creados en el 2014. ¿Y por qué se creó? Porque investigamos que 1 de cada 4 niños hospitalizados en nuestro instituto, en la época que se creó, 2014 para atrás, 1 de cada 4 niños hospitalizados tenían necesidades especiales de atención y por lo tanto era tributario de cuidados paliativos que en ese tiempo no recibían. ¿Qué hemos desarrollado en nuestra unidad? Varios componentes. El componente de soporte hospitalario, que es el que ustedes más conocen, respondemos las interconsultas, vamos a dónde está ubicado el paciente, atendiendo al niño y a la familia. Somos muy atentos a las necesidades psicológicas de la familia. La consulta externa, que no se ha interrumpido en todo el transcurso de la pandemia, hacemos consulta 4 veces por semana. Podríamos hacer más, pero no tenemos limitación de recursos humanos, pero hacemos con estos niños, con las medidas de bioseguridad que se requiere, la atención tanto presencial como la provisión de aquellos medicamentos e insumos que necesitan los niños para su atención en casa. Y la atención domiciliaria, ¿no? Tenemos el programa de soporte respiratorio a domicilio, en donde tenemos pacientes en oxigenoterapia, en ventilación mecánica no invasiva, tanto CPAP como BiPAP, ¿no? Que hace que tengamos un buen número de niños que permanecen en casa, no necesitan estar hospitalizados, hemos mejorado su calidad de vida y con esto estamos avanzando en nuestro programa. Nuestras estadísticas, ahí tienen la imagen, está graficado solo hasta el 2019 porque faltan procesar el 2020 todavía y ya estamos para finalizar 21, pero como ustedes verán, desde que se creó hasta ahora hemos tenido un crecimiento casi exponencial en atención de niños en la institución. Y según las categorías que ya hemos definido en secuencias anteriores, la mayor parte de nuestros niños se ubican en la categoría 1, que están las cardiopatías complejas, y está la categoría 4, que son los secuelares, ¿no? Las encefalopatías hipoxicoisquémicas, parálisis cerebral y todas estas cosas, que son los que más nos demandan atención. Atendemos a todos los grupos etarios, desde los lactantes hasta los niños adolescentes. Gran parte de los niños que atendemos, el 40 y tantos %, vienen de provincias, tanto en los que hemos tenido vivos como los que estamos fallecidos, y con respecto al sexo casi mitad son varones y mujeres. Esta lámina quiero mostrarles porque es una lámina importante especialmente para los cardiólogos. El tiempo de intervención de cuidados paliativos previo al fallecimiento. El tiempo de intervención significa entre lo que entramos a tener contacto con el niño y la familia y ocurre el fallecimiento. Lo ideal es tener un tiempo más o menos importante, significativo, para poder trabajar con este niño y con la familia toda la parte final de su enfermedad, para conocer cuáles son sus deseos, cómo les gustaría a los papás, si quieren que fallezca en casa, si quieren que fallezca en hospital, si quieren que fallezca en casa, qué necesidades tendríamos que cubrir para que pueda tenerlo de manera adecuada, para conversar sobre el duelo. Los niños, especialmente los niños escolares y adolescentes, saben que se están muriendo y no tienen con quién hablarlo. Y cuando lo hablan, tienen una serie de cosas y de proyectos y de legados que hacer, de herencias que dar a sus hermanos, a sus amigos del colegio,
que a veces se quedan frustrados si no tenemos el tiempo de conversar. Y entonces el llamado es hacer el de conocimiento del equipo de cuidados paliativos, aquellos niños que tienen enfermedades tributarias de cuidados paliativos con el tiempo suficiente. Desgraciadamente todavía recibimos un buen número de casos en que el tiempo es cortísimo, menos de 2 días, a veces el niño ya está agonizando. ¿Qué vamos a hacer cuando el niño ya está agonizando? Excepto tratar de paliar los síntomas y signos de la agonía. Pero ¿qué trabajo vamos a hacer con el mismo niño o con los padres, ¿no? De sustento del duelo. Tenemos un buen número de casos de esto, o situaciones durante el cual tiempo es muy corto, menos de una semana. Entonces la idea es tenerlos más tiempo. ¿Para qué? Para trabajar con ellos, para que confíen en nosotros, para empatizar con ellos, para averiguar sus necesidades, para tratar de dar las sugerencias para que en ese periodo de tiempo, que ya es al final de la vida, sea también con calidad, para que llegada a la muerte sea también con calidad. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y cuando tenemos el tiempo suficiente, tenemos lo que se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico. O sea, si tengo un paciente, un niño con una cardioplegia que no tiene tratamiento, ¿para qué lo voy a someter a medidas de soporte extraordinario de vida que yo sé que le va a originar sufrimiento, que va a prolongar muchas veces agonía, sin diagnóstico? Y entonces hacemos adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero por norma, la adecuación del esfuerzo terapéutico debe ser un consenso entre la familia y el equipo tratante, ¿no? Para saber que eso es la mejor decisión que estamos tomando con los niños. Sin embargo, si entramos con muy poco tiempo, ese consenso no llega a establecerse. Y le cargamos desde el punto de vista del equipo tratante, le carga toda la responsabilidad a la familia que ya está vulnerable, que ya está dolida viendo a su niño que está enrumbándose hacia el final, para que la familia decida qué. La decisión es primariamente y de responsabilidad del médico o del equipo tratante, en el cual le planteen a los padres que la mejor opción de este niño es tratar los síntomas al final y acompañarlo en su proceso final. No es sometiéndolo a una unidad de cuidados intensivos, intubándole, poniendo inotrópicos, de cual yo sé como profesional que no va a salir, que no tengo más que ofrecerle. Y a veces está 2, 3 semanas con el inotrópico y no lo puedo salir, y los papás no pueden entrar porque es cuidados intensivos, y el niño no se puede despedir, y es una muerte horrorosa. Y entonces esto es lo que pretendemos, humanizar en cuidados paliativos el final de la vida. Cardiopatías y cuidados paliativos. Y entonces, ¿qué problemas cardiológicos tenemos en cuidados paliativos? Las cardiopatías congénitas complejas ocupan el primer lugar. Son los más frecuentes, ¿no? Las anomalías de Einstein, atresias de la pulmonar, coartación de la aorta crítico, las cardiopatías complejas, ¿no? Que ya sabemos, muchas veces no son tributarias ni de tratamiento quirúrgico, o son tributarias solamente de un tratamiento paliativo. Entonces, entramos con eso. Muchas veces el diagnóstico se establece prenatal, por lo tanto, el inicio debe ser muy temprano. Si tengo un niño con ventrículo izquierdo único, que ya sé que no hay mucho para ofrecerle, bueno, tendré que acompañarlo desde el inicio, ¿no es cierto?, para trabajar con esta familia y con este niño, lo que hemos dicho. Cuando hay incertidumbre de los resultados de tratamientos quirúrgicos, a veces las cardiopatías complejas, se hace todo un diseño tecnológico de la intervención y no salen las cosas como deben ser, o tenemos mucha incertidumbre de cómo va a resultar. Entramos con cuidados paliativos. Y cuando la evolución de la insuficiencia cardíaca es muchas veces impredecible, ¿no? A veces no sabemos cuánto tiempo nos va a durar, porque a veces también el equipo tratante dice, señora, tu hijito tiene 4 meses de vida o 5 meses de vida, bueno, no sé, lo leerán en alguna parte, pero lo dicen así, y entonces la mamá viene donde nosotros dice, doctora, está hace 1 año y todavía no se muere, se han equivocado los médicos, tiene sus dudas diagnósticas. Nosotros decimos, no se han equivocado, lo que pasa es que el tiempo no se puede predecir, porque la evolución en los niños es diferente.
¿Cuál es la epidemiología de las cardiopatías complejas que nosotros compartimos con cuidados paliativos? La causa más avanzada, la causa más frecuente, hemos dicho cardiomiopatías y cardiopatías congénitas. Pero también existen otras cardiopatías. Y entonces, acá ustedes ven cómo es la evolución de los niños de la evolución de su propia enfermedad, ¿no? Tienen el comienzo de su enfermedad cardíaca, ¿no? De estas cardiomiopatías o cardiopatías complejas, y comienza a hacer una serie de descompensaciones hasta que lo llega a una insuficiencia cardíaca que no lo podemos ayudar más. Entonces estas descompensaciones son cada vez más frecuentes, son cada vez más graves. Si ustedes ven la línea azul de abajo, esto es el cuidado tradicional, ¿no? Aumenta en intensidad de acuerdo a las descompensaciones y después ceden por la presencia de la muerte. Pero miren la otra, la imagen, la línea pespunteada. La línea pespunteada va en situación inversa a lo que es la evolución de la enfermedad. Mientras más grave es la enfermedad, mientras más intercurrencias o descompensaciones tiene, los cuidados paliativos van ascendiendo en su atención al niño. Entonces, eso es lo que queremos lograr, que este niño de su enfermedad, donde más lo necesita, tenga el soporte, el niño y la familia, el soporte necesario a partir del equipo de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que aunque la mortalidad ha disminuido, porque obviamente la tecnología ha avanzado, también se origina una morbilidad adicional, una discapacidad, y esto nos origina también otro fenómeno que se ve en cardiología, que es el traslado de la mortalidad a la edad adulta. Está descrito, por ejemplo, que aquellos que tienen correcciones de transposición de grandes pasos comienzan a tener problemas, una morbilidad asociada a esta corrección en edad adulta, y muchos hacen muerte súbita en edad adulta. Y a veces los pacientes no lo saben, pero eso está descrito en la literatura, y entonces hay que acompañarlos, hay que seguirlos, y el paciente mismo, la persona misma, conforme vaya creciendo este niño, va a tener lo que sabe. Y la otra cuestión importante en cardiología y cardiocirugía es que muchos de estos pacientes fallecen en UCI. Fallecen en UCI porque no supimos reconocer en qué fase de su enfermedad estaba. ¿Cuáles son las cardiopatías complejas? Las causas de muerte en estas cardiopatías complejas generalmente. ¿Qué cosa es lo que se ha estudiado con respecto a eso desde la mirada de cuidados paliativos? Las causas de muerte: bajo gasto cardíaco, falla orgánica multisistémica como consecuencia de esto, injuria cerebral, muchas veces que origina una comorbilidad añadida, ¿no es cierto? Sepsis, ¿no? Y finalmente, bueno, la parada cardíaca. Miren, en otras estadísticas, no tengo estadísticas propias de nuestra institución, el 90% de los niños que tienen estas complicaciones mueren en ventilación mecánica. El 89% mueren con inotrópicos. 46 al 70% con soporte circulatorio mecánico. Y entonces muchos de estos niños ya sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué tienen que morir con ventilación mecánica? ¿Por qué tienen que morir con inotrópicos que ya no están indicados? Preguntas, ¿no? Preguntas porque esta forma de morir es muy dolorosa. ¿Cuáles son los criterios que desde el punto de vista paliativos nos definen una enfermedad avanzada cardíaca? ¿No? Lesiones con alto riesgo de morbilidad y mortalidad, como es ventrículos únicos, cardiopatías complejas asociadas a síndromes genéticos, el síndrome de DiGeorge, por ejemplo, estenosis de las venas pulmonares, hipertensión pulmonar severa, ¿no? La evolución luego de un trasplante cardíaco. Acá nosotros tenemos casi nulo el trasplante cardíaco en niños. El INCOR tiene, creo que para adolescentes, pero avanza muy lentamente. Cuando necesitan soporte mecánico circulatorio, en nuestro instituto no se realiza esto. Cuando la necesidad de hospitalización para otras realidades es mayor de 30 días, miren cuántos cardíacos tenemos con hospitalizaciones prolongadísimas, a veces meses, sin que le solucionemos el problema o le demos alguna salida.
Cuando la cardiopatía ha requerido múltiples cirugías o cateterizaciones, los cardiólogos deben tener muy buena data que nos puedan ilustrar, por ejemplo, si tienen múltiples cateterismos, ¿no? Cuando requieren ventilación mecánica, a veces tenemos niños en 1 mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses de ventilación mecánica, y mira, acá es mayor de 14 días, cuando la causa es cardíaca, ¿no? Y cuando tiene admisiones al hospital más de 3 veces por año por esta causa, ¿no? Arritmias, insuficiencia cardíaca descompensada. Yo creo que sería cuestión de examinar con el servicio de cardiología estas estadísticas y ver cuántos de estos niños realmente existen y cuántos recibieron cuidados paliativos al final de su vida. ¿Y por qué? Porque hay barreras, pues, a los cuidados paliativos en cardiología también está descrito, ¿no? Están descritos, por ejemplo, el pensamiento de los padres, que nos hemos chocado con eso, de que si entran a cuidados paliativos van a dejar de atender a su niño adecuadamente con todo lo que necesita. Cuando se piensa que recurrir a cuidados paliativos es cuando ya se perdió todas las esperanzas, cuando ya sabemos que no vamos a hacer más nada por este niño o porque sabemos que no tiene tratamientos y entonces ya pues mándalo cuidados paliativos, ¿no? Cuando los padres no quieren pues recibir cuidados paliativos, no somos dulces para todo el mundo, ¿no? Entonces hay papás que dicen, no, yo no necesito el apoyo emocional que me puedan dar paliativos, ni mucho menos, ni las otras cosas que nos dicen, ¿no? Cuando hay insuficientes recursos de cuidados paliativos. Por ahora en nuestro hospital por lo menos tenemos un equipo de cuidados paliativos, pero fíjense el resto de hospitales donde se atienden niños con cardiopatías. El mismo INCOR no tiene unidad de cuidados paliativos. Los hospitales nacionales, tipo el Hospital San Bartolomé, la maternidad de Lima, que atienden niños, no tienen unidades de cuidados paliativos y entonces hay escasez de recursos, ¿no? Es una de las barreras para que accedan a cuidados paliativos. Entonces, cuando hay dificultades de los proveedores, de los cardiólogos, en este caso, los especialistas o los cirujanos cardiovasculares, de saber qué se trabaja en cuidados paliativos, ¿no? Cuando ellos piensan que mandándolo a cuidados paliativos, los papás no van a colaborar o van a ser problemáticos, o los cuidados paliativos le va a indicar algo, le va a quitar las esperanzas y el niño no va a colaborar o va a salir activamente. Y yo creo que es al contrario. Los niños colaboran más, entran más relajados a las cirugías, los padres tienen una mejor preparación para lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, y lo otro es que muchos de los colegas no piensan que le agregamos ningún valor a la atención de cuidados paliativos. Entonces, como piensan que no le agregamos nada, ¿para qué vamos a llamar a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, estas son barreras que de repente tendríamos que trabajar con el equipo de cuidados paliativos y cirugía cardiovascular. ¿Y cuál es? ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos aportes que hacer. Desde nuestra mirada paliativa, creemos que podemos mejorar, por ejemplo, la comunicación con el equipo de salud acerca de la evolución de la enfermedad y el pronóstico de vida. Hay papás que no entienden ni siquiera qué cardiopatía tiene el chico y por lo tanto no pueden entender por qué el niño tiene tales y tales síntomas o por qué tiene que tomar tal y tal medicación por tiempo prolongado. Y entonces quizás nosotros podríamos tener un poquito más de tiempo y algunas estrategias de comunicación que también las hemos aprendido que nos ayuden a comunicarnos mejor con los padres, con el equipo de salud también, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para entender mejor la evolución de la enfermedad, entender mejor cuáles son las intervenciones que se van a realizar y por qué, cuáles son los procedimientos que se requieren y que se realizan, y de repente por ahí tener una mejor predisposición y colaboración de los padres. ¿Cuál es la finalidad? Hemos dicho, mejorar la calidad de vida, no solo del niño, sino de la familia. Son familias que vienen muchas veces de provincias, que vienen y están meses de meses, y no les ayudamos a arreglar el problema ni a entender el problema. Y entonces mejoremos esto porque creemos que desde la mirada de cuidados paliativos podemos contribuir a eso. Y cuando el niño se encuentra al final de la vida, podemos mejorar la calidad de muerte.
el nacimiento, nos preocupamos nosotros de que el nacimiento sea en las mejores condiciones, ¿verdad? Esa es la primera etapa, el inicio de la vida. Y el final es menos importante. No, no es menos importante, es tan importante, quizás más, que el inicio de la vida. Y entonces, el preocuparnos de que este niño y la familia tengan la mejor calidad de muerte posible, tengan el mejor manejo de los síntomas al final de la vida, que los padres estén debidamente soportados desde el punto de vista psicoemocional y espiritual para acompañar a su niño en este camino y que tenga menor sufrimiento posible, es parte de lo que podemos aportar en cuidados paliativos. ¿Y para qué? Para que en el duelo de la familia sea un duelo más sano, sea un duelo con menos sentimientos de culpa, con menos resentimientos, con un reingreso a la vida normal, a una solución de este duelo que les permita tener una vida productiva. No solamente a los papás, estamos hablando de los hermanos. A veces los hermanos quedan severamente afectados por la enfermedad larga, prolongada y constante de los niños. Entonces, ayudar a la familia para superar este duelo, para estar preparados para esto, es parte de los aportes que como cuidados paliativos podemos hacer. Los saludo, este es el equipo de cuidados paliativos del Instituto de Salud del Niño, ya ustedes saben dónde está la jefa, y felicita también al Servicio de Cardiología por los logros que viene teniendo y por los avances que logramos en nuestro hospital. Y estoy aquí para responder las preguntas que consideren pertinentes. Gracias. Excelente, doctora. Primera pregunta. Todas las instituciones de salud deben tener una unidad de cuidados paliativos. En la actualidad, ¿hay algún dispositivo legal para establecer estos en todos los niveles de atención? Existe, que no es mucho tiempo, el 27 de julio o 28 de julio, salió la resolución ministerial del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Y entonces, a partir del Plan Nacional, es un plan donde se busca el desarrollo de cuidados paliativos en las instituciones de salud, ¿no? En todos los niveles de salud. Entonces, se están preparando los documentos normativos para la implementación de cuidados paliativos, porque para tener equipos de cuidados paliativos necesitamos varias cosas. Necesitamos personal formado en cuidados paliativos. Cuidados paliativos no es solo buena voluntad, sino también es formación en las habilidades y competencias que necesitamos en cuidados paliativos, pero también necesitamos políticas nacionales que contribuyan a esto, que de repente el flujo de pacientes en cuidados paliativos entre todos los niveles sea un flujo fluido que permita que yo derive, por ejemplo, un paciente de mi hospital a un hospital de provincias y mantenga contacto con el equipo tratante del otro lado y que haya continuidad, por ejemplo, en la medicación. Y tercero, necesitamos también la medicación apropiada, ¿no es cierto? Por ejemplo, la morfina no es accesible en casi todo el territorio nacional porque es un insumo controlado, porque tiene recetas especialmente fastidiosas para llenar, y usted a veces lo deriva a un hospital y el niño está con morfina y no va a recibir morfina ya. Entonces tenemos serias barreras en cuanto a la medicación. Hay medicación que es lo que se llama fuera de indicación, off-label, que se utiliza para cuidados paliativos, por ejemplo, para hipertensión pulmonar. Está el sildenafilo, que es la primera droga que se describió, no lo cubre el CIS. Podemos tener otras drogas como el Busentan, por ejemplo, o el Hilopros, que es un prostanoide que podríamos usar para niños con hipertensión pulmonar y mejorarle la calidad de vida, y no está en el armamentario, no está en la farmacopea, no está aceptado por el CIS, y entonces hay cosas que tenemos barreras que vencer. O sea, sí hay un plan, el plan necesita ser conocido, es un plan reciente, desgraciadamente, pero estamos aquí para colaborar y comenzar a apoyar. Nuestra unidad, así como ahora hacemos docencia, estamos recibiendo felizmente cada vez rotaciones de residentes de otros hospitales, más que los nuestros recibimos de otros hospitales, y entonces eso pensamos que pueden ser el semillero para en el futuro formar nuevas unidades o servicios de cuidados paliativos. Bien, doctora. ¿Usted considera, según el caso, que los cuidados paliativos se inician en el momento del nacimiento hasta después de la muerte?
Miren, ahorita hay toda una tendencia en que en aquellas condiciones en que el diagnóstico se hace prenatal, los cuidados paliativos empiezan prenatal. Por ejemplo, si tenemos un paciente con estas cromosomopatías potencialmente letales, trisomía 13, trisomía 18, o una malformación congénita severa desde el punto de vista cardiológico, por ejemplo, una ectopia cordis, ¿ya? Que ya sé que es letal y que lo diagnostico prenatalmente, bueno, lo entro desde prenatal. En el mundo está esto. Entro desde los padres que están gestando, entro con el equipo de ginecobstetricia para que una vez que nace este niño, actúo paliativamente, ¿no? Entonces, existe desde eso. O sea, yo recibo un niño con una cardiopatía muy compleja, virtualmente inoperable, que ya sé que su pronóstico de vida es muy chiquito, comienzo al toque y hay cuidados paliativos perinatales y neonatales. Entonces debo entrar con eso. Bien, doctora, ya contestó, pero llegó una pregunta. Dice, los cuidados paliativos alcanzan al niño por nacer, pero ya lo contestó. Sí, así es. Lo que pasa es que nuestro conocimiento de cuidados paliativos, especialmente pediátricos, tienen que cambiar el chip, porque estamos con el cuidado, los conceptos de cuidados paliativos de adultos, y que inicialmente fueran para los pacientes oncológicos. Ni en pediatría lo más frecuente es lo oncológico, ni en pediatría tenemos, por ejemplo, a veces decían, los que tienen pronóstico de vida de 6 meses o menos entran a cuidados paliativos. En nuestra mirada pediátrica no es pronóstico de tiempo porque ahí perdemos todos, no podemos hacerlo. Ahí entra la severidad de la enfermedad. Si yo veo que es una enfermedad que va a limitar seriamente la vida o que va a cortar la vida, ese es un niño con tributación para cuidados paliativos. Y tengo que entrarle desde el inicio. Ahora, también tiene que entenderse que no es de la misma intensidad los cuidados paliativos. Interaccionamos con el equipo tratante. Cuando el equipo tratante le está dando con todo, yo entro de tanto en tanto. Conforme va avanzando la enfermedad, ¿no es cierto? La parte curativa también va a ir bajando, pero paliativos va a ir aumentando. Y entonces ahí tienen esa figurita donde tengo los dos triangulitos invertidos, en el cual cuando es final de la vida o me voy acercando al final de la vida, es casi exclusivamente paliativo, ¿no es cierto? Pero con el equipo tratante al costado, o sea, nosotros no somos cardiólogos, necesito a los cardiólogos también para el final de la vida, pero ¿para qué? Para dar un final de la vida humano, para que si el cardiólogo sabe que no va a tener nada después de una intubación y de colocarlo en ventilación y de tenerlo con inotrópicos porque no hay nada que le ofrezca después, ¿para qué le coloco? Porque estoy originando sufrimiento. Cuando trabajo con el cardiólogo así, este niño de repente incluso puede ir a casa, a fallecer en casa, pero bien atendido, con síntomas bien controlados. ¿Ok? Esa es la finalidad de cuidados paliativos. Bien, doctora. Vamos a leer un chat que nos ha llegado. Felicito la ponencia. Agregaría un beneficio y el empoderamiento de las familias frente a la enfermedad, permitiendo que este familiar se mantengan unidos. Quizás hacer un trabajo comparativo entre las familias con niños con enfermedades crónicas con y sin ayuda de cuidados paliativos y ver la no separación de las parejas que se ve mucho porque no están preparados para atender o entender la enfermedad. Ese es un comentario. Hay otro comentario. Felicitaciones por su excelente exposición. Es importante saber que cuidados paliativos se inicia a la par del diagnóstico de un problema de salud que es crónico. Otro, continuamos, doctora. Gracias, doctora Garaycochea, por apoyar la humanización del quehacer médico. Conozco lo duro que resulta este camino. Felicitaciones por él y la pasión y el compromiso de esta área tan necesaria. Todo eso es para usted, doctora Garaycochea. No es para mí, es para el equipo. Sí, otra cosa importante es que cuidados paliativos no lo hace una persona. Sí. Cuidados paliativos lo hace un equipo, ¿no? Y ese equipo es
multidisciplinario, médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo, etcétera, etcétera, todos los que participan en el cuidado del niño. Porque todos lo miramos desde nuestro lado y damos lo mejor para este niño. Entonces, esa es una de las otras cosas que lo que queremos comunicar, es el equipo. A veces llegamos a las juntas médicas, al principio se admiraban, ahora ya no tanto. Juntas médicas llegábamos con la enfermera, que nos acompañaba, y decían, ¿qué hace una enfermera en una junta médica, no? Entonces, es que la enfermera es la encargada del cuidado, ¿no es cierto? Y entonces tiene que conocer porque es la que está más tiempo con el niño, porque es la que más interacciona con los padres y de repente puede proporcionar el soporte emocional, ¿no? Con mucha más facilidad y competencia que incluso los médicos. Los médicos estamos por momentitos para las intervenciones, para el RP, pero son las enfermeras. Igual psicología, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro instituto hace falta más bien la activación de estas cosas. O sea, ¿cómo hago para que los psicólogos, por ejemplo, que son excelentes profesionales, pero se mojen un poquito en paliativos? Que sepan que paliativos, que sepan que el trabajo de paliativos es el paciente y la familia, porque a veces decimos soporte psicológico al niño, y vienen y ven al niño, pero no interaccionan con la familia, y entonces estoy en la mitad del camino. Entonces necesitamos que los profesionales del instituto se mojen con el enfoque paliativo. Todos debemos hacer paliativos. Paliativo significa ver al niño y a la familia y ver todas las dimensiones de la persona. No solo es un corazón enfermo, no solamente es un hígado enfermo. El niño tiene, a consecuencia de este corazón enfermo, una psicología que hay que manejar, una espiritualidad que hay que trabajar y una organización social de la familia que hay que colaborar con ellos para que justamente no se desunan, para que no se desorganicen, para que los hermanos no se sientan ninguneados, ¿no es cierto? Estas cosas es. Muy bien, doctora, excelente. No habiendo más preguntas ni comentarios, que bueno, parece que se quedan cortos. Desde la Unidad de Salud le agradecemos y le felicitamos. He sido testigo de sus 7 años aproximados de lucha para implementar esta unidad. Le felicito porque usted trabaja con mucho interés junto con su equipo en bien de todos los niños que acuden a nuestra institución, niños y familia. Gracias, doctora, muy amable, le esperamos en otra oportunidad. Ok, gracias, hasta luego. Ya, doctora. Agradecemos también al público presente y les recordamos que estos temas tan interesantes están colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud, a los cuales ustedes pueden ingresar libremente. Gracias y los esperamos el lunes con una nueva telecapacitación. Muy buenas tardes a todos.